Buenas tardes, hermanos en Cristo. Nuevamente estoy delante de ustedes para que entremos en una enseñanza relacionada sobre el evangelio, el evangélico y el gozo. Tres cosas fundamentales que tenemos que saber nosotros como pueblo de Dios. Sabemos nosotros que en nuestra vida cristiana tenemos un propósito, un objetivo. El objetivo es llegar a la Nueva Jerusalén, coronar nuestra carrera como cristianos evangélicos hasta el final, para heredar la vida eterna que nos regaló Cristo Jesús. En ello nosotros tenemos que andar en un entorno basados en que, en primer lugar, en conocer qué es o quién es el evangelio. Por ahí oigo un teólogo de Medellín, bien famoso, por cierto, hablar de que Cristo Jesús era católico. Y que Cristo Jesús, otros dicen que Cristo Jesús es lo uno, es lo otro. Pero Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego viene en el libro de Joel y habla el Señor Jehová de los ejércitos que derramaría su espíritu en los postreros tiempos, derramaría su espíritu sobre toda carne. Y habló de los que profetizarían y que verían visiones a futuro, algo profético. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y fuimos instruidos en el Evangelio de Cristo en el tiempo pasado. Le estoy hablando de hace unos 15 años atrás. Pero hoy en día hemos como confundido las cosas, como que el aprendizaje de la palabra, como que al conocer nosotros qué dice la Biblia, pensamos que solo con conocer la Biblia nosotros somos evangélicos de Cristo Jesús. Hay una pregunta histórica que he escuchado que le han hecho varios y que le preguntan: ¿usted qué es? ¿De qué religión es? Y usted contesta: yo soy evangélico. Ah, usted es evangélico, y dígame usted, ¿qué es el evangelio? Bendita la gloria de Dios. Le decía que venimos nosotros y dejamos aquel rudimento de enseñanza antigua cuando se preparaba a los recién llegados al Evangelio de Cristo Jesús y se les hablaba conforme a la Biblia, con suavidad, para ir moldeando una estructura nueva en el interior de cada creyente. Pero hoy en día nosotros nos estamos dedicando bastante a la alabanza a nuestro Jehová de los ejércitos, bastante al culto unido, bastante a las vigilias, a tantas cosas, y nos hemos olvidado de qué es el evangelio y qué significa ser un cristiano evangélico, lo cual el enemigo se goza porque nosotros hemos dejado al hombre espiritual para dejarle cabida al hombre intelectual, al hombre estudiado, al hombre conocedor de la palabra, pero no hacedor de ella. Con ello vemos nosotros que Cristo Jesús vino de arriba, del cielo,
a la tierra, formado por el Espíritu Santo en una mujer. Y luego viene y nace entre nosotros con un cuerpo de carne y sangre. Y viene Él a sentir nuestros mismos padecimientos, pero mostrando a un hombre diferente. Mostrando que es lo que quería Él. Porque todavía, como le decía anteriormente, no habíamos captado los pasados. No captaron que es lo que quería nuestro Dios de nosotros. Y hicimos las cosas de nuestra manera. Todavía lastimosamente hay un pueblo grandísimo, no voy a mencionar el nombre, pero hay un pueblo grande que según ellos alaban a Dios, pero todavía están como la gente del Viejo Testamento, guiados por sacerdotes. Aquel pueblo, si nosotros lo vemos, lo guiaban sacerdotes, pero hombres que decían y no hacían, ni con la punta del dedo lo que decían. Y hemos racionado nosotros el tiempo para dedicárselo a este pueblo tan grande, bendita la gloria de Dios, un pueblo tan enorme, queriendo alabarle a Dios. Pero nosotros vemos que las bases no están fundadas por Cristo Jesús. Hablan mucho de que la base fundamental era Pedro, que sobre Pedro edificaría una iglesia, y de ahí vinieron y se inventaron de que el sucesor de Pedro era el Papa. Pero Pedro, si el Papa hubiese sido sucesor de Pedro, haría las cosas que Pedro hizo, instruir en el Evangelio de Cristo Jesús. Pedro no se dedicó a hacer misas ni a hacer novenas. No sé de dónde sacaron esas novenas y esas misas que hacen. No se dedicaría a estar allá un ratito, que llegan a una congregación y se están un ratito, una media hora o 2 horas y hacen unas cosas tan sencillitas, siendo conocedores, porque los sacerdotes del tiempo actual son gente conocedora, igual a los antiguos. Pero el Señor Jehová de los ejércitos vomitó de su boca a los tales. Dios quiera no lo vaya a estar vomitando todavía. Líbreme Dios que yo vaya a lanzar juicio, porque yo juez no soy. Pero esta multitud que sigue a Cristo Jesús, ellos creen seguir a Cristo Jesús porque se les ha metido una doctrina que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jehová de los ejércitos. Y claramente la palabra dice que no, ni los católicos son los verdaderos seguidores de Cristo Jesús. No son los evangélicos que deberían de ser, ni los cristianos evangélicos son los cristianos que deberían de serlos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni nada. Sino que la palabra de Dios dice que el evangelio es poder y sabiduría de Dios. Le digo, le repito, vino Cristo a la tierra y nos mostró cuál era qué es lo que teníamos que hacer para llegar al Padre, no con sacrificios, sino que en su gracia Él nos regala la salvación y crucifica nuestros pecados en la cruz del Calvario, ya que por la ley estábamos muertos. Pero dice Él en su palabra clara, yo soy el pan de vida. Y dice, yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, si habla del camino, también dijo que habían 2 puertas, una estrecha, dijo, y otra ancha. Luego viene y dijo él tantas cosas como la Santa Cena, haced esto en memoria mía. Luego viene y sigue hablando del Evangelio y dice, sed santos porque yo soy santo. Y otro pasaje bíblico dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos entrando nosotros en que somos templo y morada del Espíritu Santo, lo dice Joel 8:28. Y que derramaría su espíritu sobre toda carne.
Bendita la gloria de Dios. Y vemos nosotros que nosotros como cristianos evangélicos creemos hacer las cosas bien. Lo intentamos, pero hoy en día el hombre se ha conformado a hacer una política del evangelio de Cristo Jesús y se vuelven teólogos en la Biblia, y está bueno ser teólogo, pero también aprenden a estudiar al pueblo y saber qué le agrada al pueblo. Y conforme a lo que le agrada al pueblo, eso es lo que predicamos en los altares, lo que predicamos en los mensajes evangélicos que nos da Dios para que hagamos. Hemos dejado a un lado a aquel que nos da poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso hemos dejado a un lado. Que hemos dejado al Espíritu Santo, que es el que nos da poder, y al apartar nosotros al Espíritu Santo de nosotros, estamos haciendo a un lado a Cristo Jesús y creemos que lo tenemos nosotros. Mire que en la vida hay cosas en las cuales tenemos oportunidades de pararnos enfrente de un pueblo grande y predicar una palabra, pero no dejamos nosotros que sea el Espíritu Santo el que hable, sino que nosotros empezamos a prepararnos nosotros mismos y empezamos a hablar conocimiento de hombres y historia, pero no nos dedicamos a lo que es enseñar. La enseñanza va conforme a la necesidad del pueblo. No se le puede enseñar a cómo se camina a un inválido. No se le puede enseñar cómo es que mira a un ciego, sino que la palabra para el inválido y la palabra para el ciego, la palabra para el pobre y la palabra para el rico, la palabra para el pobre en espíritu y la palabra para el rico en espíritu, conforme a la necesidad que se mueve en medio de la congregación. Pero eso se tiene que hacer solamente en el espíritu. No lo podemos nosotros hacer con ideologías nuestras, sino que en el espíritu, basados en que Cristo Jesús se fundó en una sola cosa. Cuando él habla de que ante él comparecerían las naciones, él dijo qué quería de nosotros. Fue claro a nosotros cuando dijo qué quería. No dijo hagan esto, hagan aquello o dejen de hacer esto, sino que puso sus normas para beneficio de nosotros. Bendita la gloria de Dios. Mire lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Juan 3:16. En el libro de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que vivir y predicar. Mi nombre es Juan Ramón Ramírez. Yo me constituyo maestro de enseñanza, enseñado por un don dado por el Espíritu Santo, enseñado por Jehová de los ejércitos en mi propia carne. Soy misionero de todo aquel que escucha la palabra de Dios sin necesidad de ningún precio, sino que solamente abrir sus oídos y su mente y escuchar la palabra. Ese es el cobro que yo le hago. Abrir sus oídos y escuchar la palabra y agarre lo bueno y haga a un lado lo malo. Bendita la gloria de Dios. Ahí vemos nosotros que Jehová hace un cambio total
un Jehová dejado a manos de los hombres para que ellos se corrigieran. Dio leyes pocas al pueblo suyo, al pueblo de Israel, y la dejó en manos de hombres para que ellos se corrigieran. Pero acomodaron aquellas leyes a favor de cada quien, según sus conveniencias, porque empezaron a hacer las cosas solamente de palabra, pero no por obras. Y corrían, había una gran facilidad que iban y corrían ante los pies de un hombre, porque sabía que aquel hombre era un hombre común y corriente, aunque fuera un sacerdote, y presentaban un holocausto y lo quemaban y les salía de ahí perdonados los pecados que hacía durante aquel mes. Y volvía no para vivir una vida mejor, sino que volvía a lo mismo, haciendo sus sinvergüenzadas en su vida cotidiana. No estoy contra el pueblo católico, pero lastimosamente, mis amados hermanos, es el mismo rudimento que han tomado las iglesias católicas, y no culpo yo a las comunidades, culpo a los guías, a los sacerdotes que han tomado las iglesias, han hecho iglesias las comunidades para alabarle a Dios, pero ellos han dejado el rudimento del evangelio de Cristo Jesús, no predicando a Cristo Jesús, sino que predicándose ellos, convirtiéndose como dioses ellos. De tal manera de que de lo que menos hablan es qué quiere Cristo Jesús de nosotros. Predican una palabra, pero no la viven y tampoco la hacen que el pueblo la ejercite. Este pueblo con su conocimiento luchan ellos peleando, formando comunidades, instruyéndose en la palabra por sus propias fuerzas, pero los guías de ellos no existen. Pero avergüenzan a esa iglesia los tales, avergüenzan a aquel pueblo porque son los que hacen ver al católico como una iglesia idólatra. Pero no es las comunidades las idólatras, son los sacerdotes los idólatras, porque todavía viven de apariencia, no predicando a Cristo Jesús en sus cuerpos. No hay comunidad con la gente. Tal vez llega un hermano donde ellos y les da la mano, pero ni lo conocen, ni saben con qué come, ni saben de qué vive. No están como Dios quiere que hagan. Bendita la gloria de Dios. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Ese fue el cambio que vino a hacer Jehová, mandarnos a su Hijo, mostrarnos el camino. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para llegar al Padre? Una cosa es aceptar al Señor Jesucristo en el corazón y otra cosa es hacer lo que Cristo Jesús dijo que hiciéramos. Si nosotros venimos a hacer otra cosa que no nos haya dicho Cristo Jesús, nosotros estamos tambaleando y estamos equivocados, siguiendo a un hombre engañado con una doctrina falsa. Él lo dijo, vendrían falsos maestros, vendrían falsos profetas. En mi nombre, dijo, vendrán muchos, y advirtió de tantos peligros. Pero nosotros todavía, los que venimos a Cristo Jesús, que conocemos la verdad que es Él, seguimos pensando como condenándonos entre nosotros mismos, entre religiones, sabiendo que los culpables son los cabecillas que los tales, el Señor Jesucristo dijo que se mostrarían en los altares para engañar a muchos. Miren lo que dice la palabra, bendita la gloria de Dios. Joel 2, 27 al 29. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro en mi pueblo, nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Gloria al Señor. Yo estoy, dice Jehová, en medio de ustedes. Le hablaba en el Viejo Testamento a aquel pueblo rebelde. No hay otro Dios, dice, que venga a hablar otra palabra que no sea la que yo les diga. Un Dios lejos, acercándose solamente a los profetas. Había un muro que separaba al pueblo con Dios. Y Dios seleccionaba hombres para llevar su palabra a los demás. Pero ahí les dice él, sabrán ustedes que estoy en medio de ustedes, que yo soy su Dios. En aquellos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre los esclavos y los libres. No hay excepción de personas delante de la presencia de Dios. Desde ahí viene hablando desde el Viejo Testamento que el fundamento es Jehová de los ejércitos. Pero todavía nosotros alabábamos a un Dios y lo seguimos alabando a un Dios como que el Dios de nosotros está en el cielo. Sabiendo que Dios se representa en nosotros aquí en la tierra. Ahí le damos nosotros un entorno alrededor de todo el esquema antiguo a un nuevo esquema y nos damos cuenta que Cristo Jesús es el Evangelio, el cual nos viene a hacer un cambio de vida. Dice que cuando Él muere se rasga el velo del templo y queda comunicación directa con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Él vive en toda carne. Que el Espíritu es derramado sobre toda carne, no como en aquel tiempo que se derramaba solo en los profetas. Hoy en día se derrama en todo, en aquel que anda en rectitud y que se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, a los cuales son los que manda Jehová de los ejércitos su Espíritu. Pero esto se adquiere con enseñanza, no dedicándose solamente pensando que cantándole un par de canciones a mi Padre Celestial estamos adquiriendo nosotros aquello. Oyéndonos una noche de vigilia estamos adquiriendo de aquello. Dios quiere sacrificio vivo. Así como Cristo Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, así quiere que nosotros sacrifiquemos a la carne y dejemos de darle deseos, gusto a los deseos carnales y nos dediquemos a andar en el Espíritu, buscando nosotros una balanza estable para cada uno. Ahí está Jehová. En medio de nosotros, en medio de aquel pueblo, ahí estaba. Ahora es cosa mejor, porque en aquel entonces hablaba por los profetas. Hoy no, hoy habla por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que le habla a cualquiera, sea esclavo o sea libre, sea viejito o sea joven, pero todo aquel que le busca le halla, pero que le busca de verdad, en espíritu y en verdad. Ahí hay un balanceo entre que Jesús viene como evangelio para nosotros, el santo, a darnos, a enseñarnos qué era lo que Jehová quería. Pero antes dice que estaba en medio del pueblo suyo, pero no le podían ver. Hoy tenemos algo muy importante, que sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendita la gloria de Dios. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a que convirtieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria a Dios. Ahí hablamos ahora nosotros del evangélico, aquel que recibió de Dios, que recibió talentos, que recibió conocimiento, el tal llamado con un propósito, para que se multiplique. Así como Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para que se multiplicasen, así Jehová de los ejércitos llama a uno, le toca por gracia, por medio del Señor Jesucristo, y lo pone a que se convierta en un evangélico.
agarrando el evangelio que es Cristo Jesús y convirtiéndose en un compartidor del evangelio de Cristo Jesús, siendo un evangélico, el cual predique la palabra no solo de boca, porque nosotros pensamos que con irnos a una casa, tocar la puerta y leerle un par de versículos bíblicos, nosotros estamos evangelizando. Lo más importante es ser nosotros ejemplo, que somos evangélicos. Y andar nosotros en santidad, negándonos a nosotros mismos, a los deseos carnales, y dejar que viva Cristo Jesús en nosotros, el cual el hombre de pecado aborrece, el hombre inicuo aborrece, el hombre engañado aborrece, el hombre engañado, el hombre que está engañado por Satanás todavía no entiende. Y no razona ni reflexiona porque no ha alcanzado gracia delante de Dios. Pero cuando estos hombres alcanzan gracia o estas mujeres alcanzan gracia delante de Dios, Él los toca y hay un cambio total en la vida. Pero nosotros empezamos y decimos, vamos a ir a evangelizar, agarramos la Biblia y nos vamos a evangelizar, pero para ir a evangelizar nosotros somos peor que todo aquel que no conoce. A veces andamos impíamente. Pero si nosotros empezamos a predicar al evangelio que es Cristo Jesús en nuestros cuerpos, justificándonos con rectitud delante de los hombres, entonces estamos predicando al evangelio y nos convertimos nosotros evangélicos, haciendo buenas obras. Dijo el Señor Jesús que es se encerraba la ley en dos de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todo tu espíritu. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dijo, si me amas a mí, amas a tu prójimo, el cual no le va a faltar nada, el cual va a andar siempre. Si estás saciado tú, va a estar saciado tu prójimo. Y si tu prójimo está saciado, vas a estar saciado tú. Eso es ser evangélico. Andar a aquel que no es de ninguna religión, sino que es poder y sabiduría de Dios. Hijo de Dios, el cual dejó entrada directo por medio de él al Padre Celestial. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. El mandato que hace Cristo Jesús. Id por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Hablarle de que había venido Cristo a derramar la sangre en la cruz del Calvario. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Ese es, pero ¿cómo vamos a predicar nosotros a Cristo Jesús si no le dejamos que viva en nosotros? ¿Cómo vamos a nosotros a hablarle de amor al prójimo si nosotros estamos secos? ¿Cómo vamos a evangelizar al pueblo enseñándole a ser compartido en todo y que no haya necesidad entre medio de ninguno si nosotros somos ávaros, mezquinos, codiciosos, viviendo sálvese quien pueda? ¿Cómo nos vamos a llamar nosotros evangélicos si no hacemos tales cosas, si la cosa es sencillita? Usted llega a su casa y se come un par de huevitos y su buen pedacito de pollo, sus cuantas medias de cuajada, cualquier comida buena, pero se da cuenta que su prójimo está pasando necesidades y a usted le sale sobrando. ¿Es evangélico usted siendo así? Luego vino usted y le hizo un mal al prójimo. Y usted accionó contra el prójimo con una brizama, un machete, una pistola, un agua hirviendo y empezó a pelearse con su prójimo. ¿Es evangélico usted? Eso fue lo que le enseñó Cristo Jesús. Cuando nosotros nos dicen una palabra mala
y nosotros reaccionamos como sapo de tierra o como chilincoco, somos evangélicos nosotros. Predicamos el evangelio de Cristo Jesús. Y nos venimos a convertir nosotros como los sacerdotes católicos, que lo digo con toda autoridad, sin querer ofender al pueblo, a las comunidades católicas. Porque ellos luchan así como lucho yo y usted. Ellos no han ido a una academia o a un lugar de retiro, no sé cómo le llaman ellos, a un convento a prepararse. No, ellos están luchando, peleando la batalla. Aquellos se preparan para mentirles a ellos, pero ellos están peleando la batalla, luchando contra Satanás. Ningún sacerdote pelea con Satanás, ningún sacerdote pasa necesidades, a ningún sacerdote le pasa nada, a ningún sacerdote tienen enfermedades crónicas, ningún sacerdote pasa pobrezas, porque los tales son siervos de Satanás. Y Satanás no va a atacar a los suyos, pero las comunidades católicas sí sufren. Ahí sí se mueven las enfermedades, se mueven los dolores. Yo no defiendo a las comunidades porque me convenga, sino porque es la verdad. Ellos buscan de Dios. Pero aquellos hijos que se fueron a preparar a conventos para engañarlos, sabiendo que la Escritura dice que de la gran rama se levantará un anticristo en una gran ciudad, que es una gran ramera, y dice que saldrán de ella, saldrán muchos, a todas las naciones y a todos los pueblos, a engañar al pueblo de Dios. No juzgue usted al católico por lo que hacen los sacerdotes. No juzgue al pueblo católico por lo que hacen los sacerdotes, que los tales hasta la mano con asco le dan a las ovejas. No se revuelven en medio de las ovejas, porque ellos son extraterrestres. Son santos según ellos y no los puede tocar un pecador como usted y yo. Pero no quiero hablar de ello, quiero hablar más de Cristo Jesús, de ese evangelio que está ahí. Dijo que fueran a todo el mundo a predicar el evangelio de Cristo Jesús, pero no es que yo me voy a mover para otra ciudad, otro país, a usurpar el lugar que tiene otro evangelista, otro maestro de enseñanza en aquel lugar. Allá está otro puesto por Dios. Moisés le entregó el pueblo, Dios de Israel, para que lo dirigiera, pero le habló por medio del suegro y le dijo: búscate ayudantes para que te ayuden a controlar este pueblo. Y así está, pero ya no opera en nosotros nuestra propia fuerza, sino que el Espíritu Santo está en Guatemala, está en Costa Rica, está en Estados Unidos, está en Inglaterra, está en todo el mundo. El Espíritu Santo usando hombres que anden buscándole en espíritu y en verdad. A esos son los que siguen. Pero hay muchos que han adquirido conocimiento de cualquier tipo de denominación, han adquirido conocimiento de la Biblia, han estudiado teología, pero han dejado que el Espíritu Santo se vaya de ellos porque dejaron que sus mentes fueran minadas por el Dios dinero, por el Dios ambición, por el Dios poder. Nosotros vemos al sabio Salomón, que el sabio Salomón de pequeño le pide a Dios sabiduría y Dios se la da. Y en medio de la sabiduría, la sabiduría lo corrompe. Se hace un hombre rodeado de montones de mujeres y es bendecido en todo y se vestía de los mejores trajes. Pero el mismo sabio Salomón después reconoce y dice que todo es vanidad de vanidades. Que todo, dijo, todo lo que yo fui no es nada. La sabiduría que adquirió no era nada. El conocimiento que adquirió no era nada. El conocimiento propio que tenemos nosotros no es nada si no está el Espíritu Santo con nosotros. Si empezamos a predicar el evangelio nosotros con autoridad, pero siendo ejemplos delante de las congregaciones, nos daremos cuenta que hay frutos. Yo no voy a orar por usted para que se sane por algo. No voy a orar para que Dios le bendiga en algo, no. Dios me dice cuando usted va a ser sano.
Y me dice, cuando usted anda un demonio, me lo muestra Dios y me dice cuándo va a ser bendecido. Y me dice cuándo le va a traer destrucción, pero me lo dice para que yo le enseñe a usted cómo va a recibir esa bendición, o cómo se va a defender de la enfermedad, o cómo se va a defender de la tristeza, o cómo va a ser un buen hogar, cómo va a ser un buen padre, cómo se va a hacer rico. A eso me enseñó Dios a mí, a enseñarle, porque soy maestro de enseñanza. Hay otros que tienen otros dones que yo añoro, que son los dones de sanidad. Hay otros que tienen dones grandísimos, pero todos son del mismo espíritu. Yo como maestro deseo ser también, tener el don de sanidad. Pero en el espíritu, cuando Dios va a hablar y nos va a corregir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos enviados a predicar a Cristo Jesús, siendo Él la cabeza, la piedra angular. Muchos hablan de que Dios le dio las llaves a Pedro para el reino, y que Pedro aquí, Pedro allá, y le quitamos el lugar a Cristo y se lo dimos a Pedro. Yo no entro al cielo porque mi hermano Pedro haya entrado. No, yo entro al cielo por gracia y porque el Señor Jesucristo me perdonó de mis pecados y me dejó camino abierto para el cielo si yo cumplo con su palabra. El que todavía piensa de que Pedro le va a abrir las puertas del cielo, pues haga lo que quiera y congráciese con Pedro para que Pedro le abra. O si cree usted que el Papa lo va a salvar a usted, pues siga como está. Siga como está y venere al Papa, pero allá en el juicio de las naciones se va a lamentar. Cristo Jesús es el evangelio de nosotros. Nosotros somos los evangélicos. ¿Llamados a ser tristes? No. Usted entristezcase cuando mira la pobreza de otro. Siéntase triste cuando mira la necesidad de otro. Siéntase triste cuando mira que uno muere en pecado. Pero hay algo muy importante, que es que hay un gozo dentro de nosotros. Y eso sí tenemos que reconocerlo. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria de Dios. Filipenses 3, 1 al 4. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Gloria a Dios. Guardaos de los perros, de los falsos maestros que mutilan, dice, la carne. Gozaos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. De ese gozo te hablo yo. Sé yo que hoy amaneció, pero ya anocheció. Sé que en mi día anduve con Cristo Jesús en mi corazón, respaldado por el Espíritu Santo. Me siento gozoso porque yo siento que le trabajo a Dios, y en el trabajo hacia Dios le ayuda a usted a entender un poquito el Evangelio de Cristo Jesús, y me ayudo yo a darme fuerzas en lo espiritual. Porque ando un gozo dentro de mí. En este momento que le estoy hablando a usted por YouTube, le estoy hablando por WhatsApp, estoy con un gozo porque no le estoy hablando de mí, le estoy hablando de Cristo Jesús como evangelio, a usted como evangélico, y del gozo que tiene que andar usted como cristiano evangélico. Es sencillo. En una enseñanza anterior le hablaba yo que es sencillo seguir a Jesús, solo es de separar la carne del alma y agarrarse más del Espíritu, que es lo que Dios dio. Es facilito. El evangelio de Cristo Jesús pasó hoy. Mañana viene su día. El sabio, ese sabio, dijo, bástale a su día su propio mal. Y no hay mal.
que no podamos pasar nosotros. Cualquier cosa que sea, hasta para la muerte hay solución, porque la solución es Cristo Jesús. Yo padezco de algunas enfermedades un poquito malas. Si ahorita sentado hablándole a usted me muero, yo estoy feliz porque he ganado la batalla. He culminado mi carrera. Me gozo, aunque yo no quiera morir, pero yo me gozo porque yo sé que voy con Cristo Jesús. El objetivo de nosotros es ese, estar preparados, porque la venida del Señor, pero ni los ángeles lo saben. El día que usted va a morir no sabe nadie. Son pocos los afortunados cuando Dios les dice ya vas a morir. Gloria al Señor. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al 4. Gloria al Señor. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria al Señor. En aquellos tiempos, según los teólogos, los pastores salían a pastorear en lugares montañosos y buscaban lugares de remesitas donde había pasto, había zarza, había árboles y habían rocas a los alrededores y montañas. Y los pastores buscaban aquellos llanos porque ahí estaban ellos vigilantes de las ovejas, para que no fuese el lobo o el león o el tigre a comérselo. Y cortaban la zarza, iban y preparaban aquellos llanos cortando la zarza para que fueran las ovejas a comer. Cortaban los árboles para que fueran las ovejas a comer y se postraban ellos en lugares vigilantes para que los animales feroces no devorasen las ovejas. Le servía la mesa a las ovejas para que ellas pastorearan, comieran zacate. Ese lugar lo ocupa Cristo Jesús en nosotros que creemos en Él. Nos lleva, dice, a pastos frescos. Aderezas mesas, servirás la mesa enfrente de mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de las ovejas? Los lobos, los tigres, los leones, las culebras. Los enemigos tuyos son los demonios. Esos son los demonios que poseen a personas para hacerte daño. Pero dice el Señor que está servida la mesa para nosotros, delante de mis enemigos, para que ellos no me puedan dañar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, siendo evangélico, no tienes enemigos. No puedes. Y aunque sientan odio contra ti, no deja Jehová de los ejércitos que pronuncie palabra delante de ti. Servida la mesa delante de ti. El odio que lleva la persona contra ti, que se le metió un demonio, le calla la boca a Jehová, porque la mesa está servida, están quitadas las zarzas, está cortado los árboles frondosos y está solo el pasto de las mesetas. Y Él está vigilante de nosotros, que no nos haga daño a nadie. Así es el Evangelio, Cristo Jesús. Y esto es para los evangélicos, los que verdaderamente lo andan. La mesa está servida. Servirás mesa delante de mis enemigos. De eso te hablo, para que el gozo de Dios esté con nosotros. Que ese gozo esté, que el Espíritu Santo esté, no hay enemigos. Y hay paz, porque aquel que le ayudaste, si ves un necesitado, ojo, no vayas a ser religioso y digas porque él está necesitado y que es católico o es ateo
o es testigo de Jehová, o no va a la iglesia, no le iglesia, dale. Dale, porque ahí es la mesa que está servida, donde tú tienes paz a todo alrededor. Y sirves a quien, como decía alguien por ahí, haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. No tienes por qué seleccionar que sea cristiano que le vas a ayudar, no, dáselo al que necesita, que no sabes de aquel día, si por aquella obra que hiciste tú, él alcance la salvación convirtiéndose en un evangélico más, viviendo con el evangelio que es Cristo Jesús. Mesa servida para nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bendita la gloria de Dios. Es el Salmo 23:5. Bendita la gloria de Dios. Tenemos que estar nosotros preparados para ello, sabiendo que Cristo Jesús ya venció por nosotros, que nosotros estamos confiados, porque Él es poder y gloria de Dios. Mire lo que dice la palabra. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria al Señor. Unge mi cabeza con aceite. No el aceite que agarran en bote y que lo bendicen, sino que el aceite del Espíritu Santo entra a nosotros y fluye gozo del interior de nosotros. La presencia del Espíritu Santo es de gozo, de gritos, de saltos, de llanto, de correr para allá, de que el anciano se le rueden las lágrimas. Hay ancianos que no pueden brincar, pero lloran cuando se dan cuenta que la mesa está servida. Servirás mesa delante de mí, dice el Salmo 23:5. Derramarás aceite en mi cabeza y mi copa rebosará. Ese es el evangélico y ese es el gozo que tiene que andar un cristiano evangélico. A mí me duele en la mañana cuando me levanto. Ando caminando y me duele mi pie. Estoy trabajando y siento que me falta la vista. Camino medio encorvado porque soy quebrado de un pie. Soy un anciano siendo joven. Pero yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Soy feliz porque le trabajo a Dios. Y Dios me ha dado un conocimiento que yo mismo me siento y me admiro solo. Y los frutos van a existir. Tal vez no hoy, sino que tal vez cuando yo ya no esté aquí. Pero utilicemos el tiempo para trabajarle a Dios. Y el trabajarle a Dios es alabarle, es glorificarle, es vigilar, es ayudar, pero dediquémonos bastante a la enseñanza. Enseñémosle al pueblo dónde están nuestros defectos, dónde está nuestro enemigo, dónde está el gozo, qué es tantas cosas. Y ya no pongamos los ojos en los lobos rapaces, en los falsos profetas, en los enviados de la gran ramera. Hermano católico, no te enojes conmigo. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo junto como yo para alcanzar la salvación. Ya no veneres a hombres, venera a Cristo Jesús. Hermanos evangélicos, ya no veneren hombres, veneren a Cristo Jesús, porque si veneras a un hombre lo estás idolatrando. Hay grandes multitudes que idolatran a grandes apóstoles, grandes ministros, así como ustedes hablan de los papas que los veneran millones tras millones. Así hay grandes evangelistas que los veneran muchas ovejas. Y los tales se sienten pavorreales, perdonando la palabra para ustedes, mis hermanos. Pero la humildad del hombre, ahí se gloria a Dios. Pásala bien, mi hermano. Gózate delante de la presencia del Señor. Cristo Jesús es el evangelio. Tú eres el evangélico y el evangélico está lleno de gozo.
que es lo que da el Espíritu Santo de Dios. Buenas noches.